Hermano Manuel. Sí, claro, con gusto. Oremos, hermanos. Amado y buen Padre, venimos ante ti con gratitud por disfrutar, por ver un nuevo día. Gracias, Padre, porque tú eres el dador y queremos ser sumamente agradecidos contigo. Padre, al ingresar en este tiempo de estudio, queremos también ponerlo en tus manos para que tú nos edifiques en esta mañana a través de tu sierva. Te agradecemos por Jocabet, Señor. Bendícela en este tiempo, Señor, para que seamos edificados conforme a tu propósito. Padre, queremos que tú recibas también toda alabanza y toda gloria a través de tu pueblo que está reunido a través de este tiempo de estudio, Padre, porque te reconocemos como ese gran Dios. Te alabamos, gracias por lo que eres, Señor, y así confiamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta tercera clase. A mí me gustaría iniciar en esta mañana, en este martes 16 de agosto, si alguno de ustedes ha tenido o ha vivido del jueves para acá alguna situación ética en su vida personal, o también a la vida de iglesia, ¿verdad? Porque ya ven que pasamos el sábado, el viernes, algunos el sábado, el domingo también en actividades de la iglesia. ¿Alguno ha vivido una situación donde no ha sabido qué hacer, que pudiera comentarnos en esta mañana? Vivimos muchas situaciones éticas todos los días. Desde qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, qué vamos a decir, cómo nos vamos a comportar. ¿Alguien desea compartirnos alguna situación, algún dilema ético que haya vivido estos días? Sí, adelante, Norma. Usted sabe, profesora, que ayer justo estaba con una señora, ¿no? Y ella me comentaba que tiene problema en el matrimonio. Y yo no sabía cómo aconsejarle. Usted sabe, pastora, que queda así queda en una situación que uno no sabe lo que hacer. Ella ya fue al psicólogo, le mandé al psicólogo, estuve hablando con ella y todo lo demás. Pero veo que llega un punto que uno no sabe cómo ayudarle. Y decir, no sé, le abracé nomás y le digo, no vayas a soltar tu matrimonio por las situaciones, ¿vio? Pero uno queda así como, ¿será que hice todo? ¿Será que qué puedo hacer más? ¿Vio? Te comparten en confianza, pero uno no sabe cómo actuar. Eso Muchas me gracias, pasó. Norma. Es cierto, es cierto. Vienen las personas esperando encontrar una respuesta y a veces nosotros creemos que podemos tener esa respuesta. Y cuando escuchamos la situación, bueno, pero usted hizo muy bien al abrazarla, al escucharla y al abrazarla. Allí empieza una intervención humana, y generalmente Dios también hace una gran parte. Así que muchas gracias, Norma, por compartirnos esto. Dios bendiga su vida y también bendiga la situación de esta pareja. Que el Señor siga interviniendo. Muy bien, gracias, Norma. ¿Alguien más? Hermanas, hermanos. Sí, adelante, Mario. Permiso. Bueno, a mí me pasó por ahí una situación donde fui, creo, desde mi punto de vista, poco ético en un principio, porque teníamos uno de los hermanos de nuestra congregación que debería ir a predicar a otra congregación que queda acá cerca, a unos 30, 40 kilómetros, y él no podía ir. Y entonces me pidió a mí si yo podía reemplazarlo para ese día, ese sábado de la tarde.
Y yo en primer lugar pensé, no, tengo que irme a Campos Viera, y uno a veces tiene ese miedo de salir de la zona de confort de uno, ¿no es cierto? Y dije, no, yo voy a ver qué excusa poner. En primer lugar era eso de ver qué excusa poner para que yo tampoco pueda ir, ¿no es cierto? Y bueno, después me puse a pensar y, y yo pasé por situaciones de vida donde el Señor me ayudó mucho. Entonces dije, si en esos momentos que yo necesitaba y le pedía a Dios que me ayude, Dios iba a decir, hoy no puedo. Vamos a dejar para otro día más adelante, cuando yo esté dispuesto, yo te voy a ayudar. Quizás hoy por hoy yo no estaría aquí. Entonces ahí me puse a reflexionar y fui, ¿no es cierto? Cumplí con lo que me habían pedido, y además fue muy bonito el culto, fue de mucha bendición, así que gracias a Dios, por un lado pude pensar y recapacitar también mi forma de pensar en ese momento. Muy bien, Mario, muchas gracias. Y gracias por compartir esa experiencia donde uno interviene esa reflexión interna, personal, ¿verdad? Muchas veces no nos queremos abrir, pero muchas gracias, Mario. Le agradecemos que nos ayuda su experiencia a todos nosotros. Siempre estamos decidiendo, siempre. Gracias, Mario. ¿Alguien más, hermanas, hermanos? Adelante, hermana Manuel. Sí, nosotros a veces como encargados de congregación siempre tenemos esta lucha bueno, de por ahí influir demasiado sobre la congregación o tal vez ser demasiado débil, ¿no? Eso es una cuestión a veces que batallamos con eso. Entonces, estas clases me han servido como para afirmarme y determinar ciertas cosas, no quitando la libertad de la membresía, sino ser sabios y generar como un camino del cual, bueno, ético y moral dentro de la iglesia para tomar determinaciones a veces que son difíciles de tomar. Este sábado me ayudó con comunión. Ahí tuvimos una pequeña discrepancia y bueno, creo que pude valorar cuánta riqueza hay en esto de ser preciso en el momento necesario y siempre bendecir a los demás. Me ayudó mucho. No quisiera contar lo que pasó porque expondría a personas, pero sí, doy gracias a Dios por eso. Muchas gracias, hermano Manuel, y definitivamente ha usado usted unas palabras claves. Sabiduría, ¿verdad? Prudencia, comunión y actuar en el momento preciso. Bueno, pues Dios nos ayude a todos los que estamos aquí en este proceso, en este aprendizaje. Muy bien, bueno, pues y antes de pasar a la clase también, y yo me pongo hacia el frente y les comento mi experiencia, mi dilema ético, que también me puso de veras, me causó mucha inquietud. El domingo tuvimos una actividad familiar en la mañana y en la tarde lo dedicamos para unas actividades de la iglesia. Y nos dividimos en diferentes, a mi hija y a mí nos tocó apoyar una actividad que era desde las 6 de la tarde hasta, pues no sabíamos hasta qué hora se iba a terminar, pero sí era una actividad larga. Y en el camino, cuando íbamos a ese evento, yo recibí una llamada, no sabía quién me estaba llamando, pero me dicen, hermana Jochebet, y le digo, sí, a la orden, soy una hermana. Dice, la conocí en una actividad por acá, en un estado al sur del país, y fíjese que por allá por su ciudad va a andar una hermana que se llama así y necesita apoyo. ¿Cómo ve? ¿La puede? No sabemos si le voy a llamar, pero ¿la puede apoyar? Y dije, bueno, está bien, sí, claro. Y dijo, está bien, hermana, ya colgó y yo sigo en mi camino.
llego hasta donde fue el evento, llegamos ahí como a las 6:10 de la tarde y desde como a las 6:15 empezó todo y yo estaba en una situación muy, como estaba al frente, no podía yo o contestar el teléfono o salirme menos porque tendría yo que mover varias personas para ubicarme. Y como a las 7 veo que me están llamando. Dije, oh, no, Dios mío. Y dije, bueno, ahorita contesto. Y no me podía salir y yo dije, bueno, seguramente es esa persona que está pidiendo ayuda. Y luego tuve que participar, no pude allí zafarme hasta las 9, hice la llamada. Hasta las 9 pedí permiso, salí de allí y llamo con la persona era un número parecido, también desconocido, pero parecido al que me habían hablado. Y luego me dice, hermana, digo, sí, sí, somos, la conocimos a usted, me dieron su número y estamos aquí en su ciudad y necesitamos que nos ayude porque no tenemos dónde quedarnos en esta noche. Y yo, ops, dije, ok, está bien. Y dije, mire, ahorita tengo un breve receso, estoy yo en una actividad, o sea, ella que iba a entender, ella tenía una necesidad. Dios de mi vida, bien, sentí mucho la presión y le digo, déjeme, yo creo que en una hora termino, en una hora, dice, bueno, eh, está bien, dice, no tenemos a dónde ir, pero donde estamos nos dijeron que nos pueden tener hasta las 12 de la noche. Dije, está bien, yo creo que cuando mucho a las 10:30 yo termino y podemos apoyar. ¿Cuántas personas son? ¿Cuáles son sus planes? Ya me dijeron cuántas personas eran y sus planes de estancia. Y está bien, regresé yo al evento y en lo que se hacían actividades, yo buscaba en mi celular quién me pudiera apoyar de más mujeres de la iglesia y le llamaba a una, y hice un formato de mensaje, estoy en una actividad, necesito apoyo, es un matrimonio, necesita pasar 2 noches aquí en la ciudad, mm, ¿quién me puede apoyar? Y yo hice el formato, nada más iba cambiando el nombre de una chica, otra familia, así. Yo creo que mandé como 15 mensajes en lo que veía y yo también participaba ahí en el evento, me trataba de sonreír. Y dije, Dios mío, y luego empezaban a llegar las respuestas, no puedo, me dicen Coquis no puedo, tengo visita, Coquis no puedo, estoy fuera de la ciudad, y otros no me contestaban, y, ay, yo, Dios mío, ay, hermano, nadie, y luego me decían unas, llámale a ella, busca a ella tiene siempre mucha disposición, y aquí en la casa, bueno, pues también tenemos algunas personas ahorita invitadas y decía yo, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y a las 10:20 terminó el evento y pudimos, a ver, permítame un segundito. ¿Necesitas algo, Rubén? ¿Las llaves? Ya, ok. Está muy bien, sí, Rubén, gracias. Él también es uno de mis hermanos que llegó de Texas anoche, pero él no conocía aquí la dinámica de mi actividad en esta mañana. Gracias, hermanos, por disculparme. Entonces, a las 10:20 estamos saliendo mi hija y yo, y veo todos los mensajes, no hay apoyo, no hay ayuda, y yo digo, está bien, ya decidí yo, voy a buscarlos, voy por el matrimonio y voy a llevarlos a un hotel de la ciudad, un hotel económico para que pasen la noche y ya mañana vemos cómo se les soluciona porque pues ellos también necesitaban descansar y yo no podía ofrecerles en mi casa a esta hora y ya no podía yo seguir buscando más ayuda. Entonces ya me encamino a las 10:20 y empiezo a hablarle a la persona y no me contesta. Yo dije, ay Dios, qué barbaridad. Y luego ya mi hija y yo abordamos el coche y lo bueno es que yo ya sabía dónde estaba. Era bueno, ya había yo en el internet. Aquí en Monterrey hay como unas 4 centrales de autobuses, pero esa que me decía ella no la había conocido, es otra diferente. Dije, seguramente, pues ya lo localicé en el internet, vi la ubicación, dije, está bien, yo sé cómo llegar.
Entonces, en lo que llegamos a ese lugar eran 10:35 de la noche, pero para eso yo ya le estoy llamando y llamando y me mandaba buzón y yo dije, Dios, ¿qué pasó? Entonces dije, bueno, vamos al lugar. Y cuando llegamos ya está todo oscuro, todo cerrado, donde me había dicho que iban a estar hasta las 12 de la noche, ya estaba todo cerrado. Entonces, que quiero entrar y me dicen, ya no puedo entrar, ya está, ya no hay nadie, ya están las oficinas cerradas. Le digo, busco una pareja. Dice, no, no hay nadie. Digo, ¿a qué hora cierran aquí? Dice, cerramos desde las 10, entre 10 y 10:30, empezamos a decirle a las personas que cerramos esta oficina. Y digo, ¿y qué pasa con las personas que estaban aquí? Dice, pues no, no sabemos. No, yo me sentí bien mal, dije yo. ¿Qué pasó? No encuentro a las personas, Dios mío. Y yo llamándoles y pues no me contestaban, me mandaba al buzón del celular y anduve yo por ahí por esa cuadra y era muy noche, era domingo, buscando en la gasolinera si veía una pareja con alguna mochila, una maleta por otro, buscando yo en las tienditas ahí alrededor, donde yo pudiera yo más o menos encontrar que es una persona, una familia, digo, por un matrimonio que necesita ayuda. No, hermanas, me vine hacia la casa con esa inquietud y seguía yo llamando y en la mañana, como a las 7:30, hice la llamada a las personas y por fin pudieron contestarme. Ay, y digo, ¿cómo están? Dice, estamos bien, hermana. ¿Qué pasó? Anoche fui a buscarlas al lugar. Dice, sí, dice, pero es que a las 10 de la noche nos sacaron. A las 10 ya no querían que estuviéramos allí y nos dijeron que fuéramos a otro lugar, a otra central de autobuses. Otra central de autobuses y porque en esa central sí podíamos quedarnos toda la noche y nosotros nos fuimos esperando que usted nos hablara, pero al llegar a otro lugar, cuando ya íbamos a comunicarnos con usted, se nos acabó la batería del celular. Se acabó la batería y ya no hubo manera cómo comunicarnos con usted, así que se cortó la comunicación, ni con usted ni con los otros hermanos de nuestros familiares, así que se acabó la comunicación y estuvimos allí. Dice, pero Dios mandó una persona, una mujer que se puso a platicar con nosotros y esa persona nos llevó a su casa y ahí pasamos la noche y hoy de la mañana ya pude cargar la batería y ya por eso le estoy contestando. Ay, hermanos, pero de veras, qué dilemas éticos, porque yo me sentí completamente mal, no poder tener esa comunicación abierta con ella en ese tiempo, ¿verdad? Y ya después cuando yo pude, pues ella ya no pudo contestarme, pero dimos gracias a Dios, oramos que estaban bien y ya le puede dar algún apoyo para ese momento y ya los hermanos pudieron regresar a su lugar de origen, pero de veras, qué situaciones éticas vivimos todos los días y pues a veces se puede dar todo el apoyo directamente y a veces no, a veces tengo que estar trabajando, pidiendo apoyo a otras demás para que entre todos podamos hacer algo, pero esta clase de ética, pues eso nos hace reflexionar. Vimos la semana pasada cómo, qué es el carácter, cómo se forma, cómo el carácter social de la formación ética, nuestra formación moral, los elementos que tenemos para decidir, para tener una conducta, para tomar decisiones, están supeditados siempre por la sociedad donde vivimos, por la comunidad. La formación ética tiene un carácter moral. Son inseparables la persona y la sociedad. La persona y la comunidad son inseparables. Y luego vimos cómo también el pecado que es que apunta hacia el mal, que es la vida separada de Dios, del prójimo y de la naturaleza, cómo el pecado también interviene, modela la sociedad donde vivimos, le da forma a la comunidad donde nos hemos formado. El pecado es todo lo que nos aleja de Dios. El meollo del pecado es el mal uso de la libertad y cómo el pecado es una ruptura violenta de las relaciones básicas que sostienen la vida. De hecho, la vida se sostiene en la interrelación que tenemos unos con otras,
con nuestra familia, donde estamos creciendo, formándonos, en la iglesia, donde nos congregamos, en la sociedad, en la comunidad donde vivimos. La vida se sostiene en ese dar y en ese recibir. Y cómo el pecado rompe esa relación, daña esa relación. El pecado nos aleja de Dios, nos deshumaniza a nosotros y también destruye las relaciones. Ese es el pecado social, el que existe en la comunidad es un pecado social. Hablamos también del mundo, de la carne, cómo el mundo y la carne tienen mucha importancia en la ética cristiana. El mundo, bueno, es ese espacio donde se desarrolla la acción salvífica de Dios. Mundo y carne, ¿qué significan para los escritores bíblicos? Hablamos de los conceptos que usan Pablo, de lo que usa Juan. La carne, pues sí se refiere al cuerpo, pero Pablo le da una implicación ética, no necesariamente biológica. La carne como algo intrínsecamente malo y todas las acciones o vicios negativos que nos alejan de la fe y del amor. Mundo y carne. Y luego hablamos de la moralidad social, cómo nuestra vida en comunidad, pues, nos vestimos, hablamos, nos alimentamos de acuerdo a la comunidad donde hemos estado creciendo, y cómo la moralidad social es un proceso que comienza en cada ser humano desde las primeras semanas de la vida. La formación moral ocurre desde la infancia y es un proceso que dura toda la vida, pues hasta el último minuto de nuestra existencia estamos teniendo esa formación moral. Y cómo se forma esa conciencia moral. Hablamos de lo que es el carácter, lo que es una persona, lo que reflejamos, ese es el carácter que tenemos. El carácter depende de la conciencia moral. El carácter también depende de la capacidad que tenemos para discernir. ¿Cómo discernimos? ¿Con qué facilidad decidimos lo bueno? ¿Cómo a veces no tenemos claro los parámetros y estamos pensando, decidimos esto, decidimos aquello? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es lo mejor para decidir? El carácter de una persona da continuidad y congruencia. Es el qué debo hacer. Pero ese qué debo hacer, fíjense bien, ese qué debo hacer sale de quién soy. Sale de quién soy. El carácter es la orientación básica y en eso nos quedamos la clase pasada. El carácter es la orientación básica que define o caracteriza a la persona. El carácter une las creencias y las acciones. Une las creencias y las acciones. Y nos da esa orientación moral. Acuérdese, el qué debo hacer surge del quién soy. El qué debo hacer surge del quién soy. ¿Cuáles son la serie de principios, de reglas, de normas que rigen mi vida? ¿Qué tan presente tengo los principios cristianos en mi carácter, en mi personalidad? ¿Qué tan presente tengo la conducta de Jesús que está normando quién debo ser? Entonces, y cómo intervienen también en este carácter las virtudes, porque el carácter es ese poder interno que establece las prioridades. El carácter es ese poder interno que establece las prioridades, los compromisos y los intereses que rigen mi vida. Entonces, ¿cómo es mi carácter? Bueno, históricamente en la iglesia se ha enfocado el carácter moral por medio de virtudes. Las virtudes son ese marco de formación
que se presentan en las distintas relaciones que tenemos. Por medio de la práctica de las virtudes, el cristiano cumple el propósito de la vida. Las virtudes, de alguna manera, es el cimiento de la ética cristiana de una persona. El corazón está lleno de amor hacia la humanidad. Ama a sus enemigos. Si esos enemigos son malos, son ingratos, no cesa de orar por los enemigos, aunque desdeñen su amor. Es esa virtud del amor de Dios que de alguna manera brota en nosotros. Quisiera que brotara mucho, ¿verdad? Pero bueno, lo que hay en el corazón es lo que sale. Y por ejemplo, esa virtud del amor, ese darnos hacia la humanidad, el amar a los enemigos, aún a los propios enemigos que pues son malos, son ingratos. Ese amor de nosotros nos llama a orar por ellos, a interesarnos por ellos. El amor de Dios es el que de alguna manera purifica la vida, va purificando nuestra forma de ser. Por eso en la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón. Esas personas bienaventuradas que tienen ese limpio corazón, ese es el que van dejando que fluya el amor de Dios en sus vidas. De esa manera se va purificando. Bueno, aquí yo no tengo un vaso transparente, pero si tuviera un vaso transparente, como hay un ejercicio, como aunque esté líquido o sucio, si se va llenando con agua, poco a poco va saliendo, va limpiándose hasta que queda completamente solo. Bueno, el amor de Dios purifica los corazones, purifica nuestra manera de ser. Y cuando recibimos ese amor de Dios, cuando le damos cabida, de alguna manera va purificando nuestra manera de ser, va purificando nuestra conducta, nuestra respuesta hacia los demás. Y por eso ese texto de Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón. No somos de limpio corazón, no somos, pero a través del evangelio, a través del amor de Dios se va purificando nuestro corazón. La vida virtuosa no es la que cumple todas las obligaciones y deberes expresados en reglas, en normas universales. La vida virtuosa es la que muestra la calidad de persona en la vida diaria. Es la que de alguna manera empieza a reflejar o se compromete a reflejar las virtudes de Dios en la vida diaria. Las virtudes no solo mantienen las prácticas y nos permiten alcanzar los bienes internos, sino que sostienen y ayudan a vencer los riesgos, los peligros, las tentaciones. Las virtudes nos ayudan a vencer los riesgos, los peligros, las tentaciones. La relación entre las virtudes y la ética es necesaria. La relación entre las virtudes y la ética cristiana es necesaria. Las virtudes o los valores teológicos, tales como el amor, la gracia, la misericordia, la justicia, el bienestar, son los que dan fundamento y valor a nuestra fe. El amor, la misericordia, la justicia y el bienestar son fundantes de la fe. Si nosotros nos hemos de alguna manera adherido a la práctica cristiana, si en nuestra vida está el interés por parecernos a Jesús, entonces estas prácticas estas virtudes deben ser nuestro estilo de vida. El carácter se forma
las virtudes se aprenden y la vida virtuosa se practica. El carácter se forma, las virtudes se aprenden y la vida virtuosa se practica. El proceso comienza al nacer y continúa toda la vida. La vida virtuosa, hermanas y hermanos, es un proceso de crecimiento y maduración. La vida virtuosa se va aprendiendo y se va aprendiendo a través de la práctica. Tenemos muchos conceptos de lo que es el amor, de lo que es la misericordia, de lo que es la bondad, la gracia. Tenemos muchos conceptos y quizá tengamos muchos textos en la mente, pero la vida virtuosa es la que se hace a través de la práctica, en el día a día. Cómo vemos, cómo hablamos, cómo respondemos, qué decimos, cómo decidimos en la vida diaria. Esa es la vida virtuosa a la cual hemos sido llamados y cuyos elementos fundantes le dan forma a nuestra fe. Le dan forma a nuestra fe. De alguna manera es lo que las personas ven de nosotros. Quizás ellos no vean nuestro color de piel, no vean nuestra forma de vestir, ven cómo respondemos. Por ejemplo, en el caso que cuenta Mario cuando le pidieron ese favor, en el caso de que cuenta nuestra hermana que se acerca a esa persona a pedirle ayuda, un consejo sobre su matrimonio, ellos más que nuestra forma física, ven en nuestras palabras, en nuestros consejos, ellos quieren asirse de eso, quieren ver nuestra fortaleza, quieren ver nuestras respuestas ante esos dilemas éticos o problemas éticos que ellos tienen. Bueno, pues eso es acerca de las virtudes que dan forma a nuestro carácter como cristianos, y como esas virtudes de alguna manera son ese cimiento sobre el cual nosotros vamos creciendo con la ayuda, con la fortaleza de Dios. Vamos a hablar ahora sobre el crecimiento del discernimiento moral. La persona crece en su capacidad de discernimiento moral. No es el mismo discernimiento que estamos teniendo ahora al que tuvimos ayer o hace un mes o el año pasado. Vamos creciendo cada día en esa capacidad de discernir. El discernimiento es un proceso continuo, permanente. Empieza desde que empezamos a expresar nuestras primeras palabras. Hay varias teorías sobre el discernimiento moral y sobre su crecimiento en las personas. Hay algunas muy conocidas, por ejemplo, en psicólogos reconocidos como Piaget o Kohlberg. Kohlberg señala que la secuencia va desde una primera etapa, desde, ¿qué les diré?, 1, 2, 3 años, cuando no hay mucha capacidad de decisión en las personas, cuando se aceptan las reglas sin cuestionamiento. Por ejemplo, cuando los niños, ¿verdad?, cómete esto o vístete de esta manera, y son dóciles. Algunos, ¿verdad?, aceptan la ropa, aceptan el alimento sin cuestionar, sin preguntar. Pero ya en esas etapas iniciales de la vida, muchos dicen, niños dicen, no me quiero poner esa ropa, me quiero poner esta, o no me gusta este alimento, o no quiero ir a dormirme, o no me quiero ir a bañar. Bueno, desde esos momentos, cuando muchas veces se aceptan las reglas sin cuestionamiento, desde allí empieza el discernimiento, hasta las etapas de madurez, cuando ya se pueden hacer críticas, juicios, cuando ya se puede aceptar o se rechazan las reglas con fundamento en un razonamiento propio. O sea, el discernimiento moral empieza desde esas etapas de formación del criterio, de formación de la personalidad, y siguen durante toda la vida.
La maduración moral es un proceso apoyado en la razón. Se le llama un proceso cognoscitivo, es fundamentado en el conocimiento. También toma en cuenta lo afectivo. Fíjese, el discernimiento, la maduración moral, perdón, la maduración moral es un proceso cognoscitivo apoyado en la razón, pero también toma en cuenta lo afectivo. Es un proceso lineal, lógico, racional, que está de alguna manera basado en esos aspectos de la razón. Se le puede llamar como un pensamiento abstracto, concreto, pero también ese pensamiento abstracto, concreto, racional, basado en el conocimiento, también está influido por las relaciones afectivas y por las relaciones que tenemos con las otras personas. Las investigaciones más recientes demuestran que esa maduración moral, ese discernimiento moral está definitivamente basado en el conocimiento, en la razón, en ese proceso cognoscitivo donde vamos aprendiendo las cosas, donde nos vamos apropiando de los conocimientos, pero también está influido por el afecto, por la relación. Esto es lo que nos hace seres humanos. Es la razón y la afectividad. Y en esos dos aspectos vamos desarrollando nuestra maduración moral. En este discernimiento moral, en este aprendizaje de decidir lo correcto, la experiencia emocional es fundamental. Y esa experiencia sigue influyendo, aún en los adultos, donde pudiéramos decir, bueno, nosotros pues ya dejamos de ser niños o ya pasamos la etapa de adolescencia, donde a veces no se tienen muchos criterios basados en el conocimiento o en la razón, sino que muchas veces se decide por los sentimientos, pero la experiencia emocional sigue influyendo también en los adultos. Sobre todo, la moralidad emerge de la capacidad de tener empatía y sentir compasión. Las expresiones afectivas que afirman a la persona en su relación con los semejantes son claves para el proceso de la maduración moral. Y mire, no pensamos ni comprendemos de igual manera en cada periodo de nuestras vidas. El discernimiento es un proceso que dura de por vida, pero vamos aprendiendo poquito a poco, vamos conociendo. Supongamos que este es el objeto de conocimiento, esta taza. Yo solamente desde donde estoy veo un punto de vista, veo una parte del conocimiento. Bueno, cuando vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos viendo las diferentes caras del conocimiento, vamos primero viendo, sintiendo, utilizando los sentidos. Los sentidos nos ayudan a conocer las cosas. Los sentidos nos ayudan a percibir la realidad.
Y entre más sentidos utilicemos, tenemos una mejor información de la realidad. Cuando un conocimiento solamente lo escuchamos, pues decimos, ¿qué es? ¿Qué es una taza? Bueno, una taza es un instrumento que puede contener algo, que puede contener, y pues una taza, decimos, bueno, con la información que estamos escuchando, pues nos damos una idea. Pero cuando vemos una taza, decimos, ah, mira, esa es una taza. No sé el término, ¿verdad? Porque los términos varían de una región a otra. Pero si a mí me dicen que es una taza y después veo que es una taza, entonces ya estoy utilizando el sentido del oído, el sentido de la vista, y me estoy apropiando del conocimiento. Entonces, ah, esta es una taza. Pero si aparte utilizo el sentido del tacto, veo qué forma tiene y que una taza generalmente tiene algo así para asirse, y veo que la taza pues es un contenedor también, lo estoy viendo ahora. No nada más lo estoy escuchando, sino que ahora lo estoy viendo. Y estoy viendo que aquí pues yo tengo un líquido. Y bueno, y si lo pruebo, ya utilicé el sentido del oído, ya utilicé el sentido de la vista, ya utilicé el sentido del tacto y ahora utilicé el sentido del gusto. Todos esos sentidos me hacen apropiarme de la realidad, me hacen aprender, eso es aprender. Entonces, cuando utiliza, entre mayor número de sentidos utilicemos, vamos a aprender mejor y vamos a entender mejor la realidad. Y nosotros no pensamos ni comprendemos de igual manera en cada periodo de la vida. El discernimiento moral es un proceso, un aprendizaje de por vida. Y conocemos solamente en parte, como les decía, de este objeto, conocemos en parte. Y cuando seguimos avanzando, cuando seguimos aprendiendo, cuando nos introducimos en algún aspecto, entonces vamos a ir aprendiendo más de esa realidad. Toda reflexión ética se ubica dentro de un tiempo y de un contexto histórico específico. Fíjese, toda reflexión ética se sitúa en un tiempo y un contexto histórico específico. Y las reflexiones éticas son hechas por personas condicionadas, aparte ellas por su sexo, por su clase social, por su raza y por su etnia. Las reflexiones éticas no están en el aire. Están siempre ubicadas en un tiempo y en un contexto histórico. Por ejemplo, aquí mismo en el país hay diferentes formas de referirnos al dinero, En unos les dicen feria, en otras palabras le dicen morralla, en otras palabras, en otras regiones le dicen menudo, y nos estamos refiriendo a monedas, al dinero en sí. Depende de dónde sea la persona. Por ejemplo, aquí nosotros en Monterrey tenemos una manera de hablar que cuando vamos al centro del país nos dicen, no, pues tú hablas muy golpeado.
tú eres del norte, tú hablas muy golpeado. Entonces, así también son las reflexiones éticas. Están ubicadas en un tiempo y en un contexto histórico específico. Y esas reflexiones éticas también están condicionadas por realidades como, ¿quién lo dijo? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Un niño? Por la clase social también. ¿Quién lo dijo? Una persona que vive, una persona soltera, una persona casada, una persona mayor. También está condicionado por la raza, por la etnia. Por ejemplo, es obvio que los hombres y las mujeres experimentan la vida cotidiana de forma diferente, debido a su personalidad, a las definiciones de género propias o las que impone la sociedad. Dicen, por ejemplo, que los hombres hablan menos y que las mujeres hablamos más. Esos son condicionamientos que se imponen por el género. Y a veces, pues nosotros no los creemos, ¿verdad? Y dicen que cuando llega un hombre de su trabajo cansado, abrumado, y llega a la casa y la mujer pues tiene muchas ganas de platicar, y llega el hombre y le dice a la mujer, ¿cómo estás? Y él dice, bien. No, pero ¿cómo bien? Sí, bien. ¿Cómo te fue en el trabajo? Pues regular, como todos los días. Sí, pero ¿qué más? Y la mujer quiere hablar y hablar y hablar, y dice que las mujeres tenemos al día 10,000 palabras y los hombres solamente 2,000. Entonces, esas reflexiones éticas, estas situaciones nos ayudan a entender también la realidad de hombres, la realidad de mujeres. Las reflexiones éticas también están ubicadas en esos contextos históricos, en esos contextos de tiempo y de espacio específicos que nos deben de alguna manera ayudar a entender lo que está aconteciendo, lo que pasa con hombres, con las mujeres. Por ejemplo, las personas de color que viven en medio de una comunidad blanca, pues su realidad de ellos es diferente. O las personas indígenas que viven en las ciudades. Existen muchos factores en cómo se percibe el mundo de acuerdo al contexto histórico que se está viviendo, cómo lo perciben las personas, cómo lo percibe de acuerdo a las presiones que está recibiendo, a la información que está recibiendo del mundo donde está viviendo. Son estas diferencias las que indican esa subjetividad o esa realidad histórica. El sujeto histórico moral es la persona que en su realidad sociohistórica es el punto de partida de su respuesta, de sus decisiones morales. El sujeto, la persona, siempre está condicionada a la historia, al contexto donde vive. Y entonces, ese contexto histórico le da los elementos para que responda, para que tenga ese discernimiento, para que tenga esa respuesta, para que tenga esa decisión a los dilemas que se le presentan cada día. ¿Cómo es esa ubicación social? Todos y todas interpretamos la sociedad, la política, la religión, la ética, otras realidades como la educación, desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista. No sé cuántos partidos políticos haya en el lugar donde usted vive, pero seguramente, aunque no seamos políticos y que no
tengamos una vida política intensa, seguramente tenemos un punto de vista político de nuestro país o de la región donde vivimos, o tenemos una interpretación de la sociedad donde vivimos, tenemos un comentario de la sociedad donde vivimos, aunque no seamos sociólogos, o aunque no seamos unos trabajadores sociales, tenemos un punto de vista de la sociedad donde vivimos. Todos interpretamos la sociedad, la política, la religión y todas las realidades de la vida. Tenemos un punto de vista. Por eso, existen diferencias en la manera de ver una misma situación o un mismo tema. Por eso somos tan distintos para opinar acerca de la política y acerca de la religión. Es más, en algunas familias se les pide a los miembros, bueno, aquí no vamos a hablar ni de religión ni de política porque va a haber comentarios encontrados y va a ser muy difícil que dos personas puedan llegar a coincidir en sus puntos de vista. Hace años, por ejemplo, una psicóloga demostraba que las mujeres tienden a analizar un dilema ético y a sacar conclusiones morales distintas a los de los hombres. Esa psicóloga decía, bueno, sobre un problema ético, vamos a decir que el problema ético es este es el problema ético, y las mujeres ven una realidad y los hombres ven otra realidad, y entonces se sacan conclusiones morales distintas. La razón no radica en las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres, sino en sus diversas experiencias históricas que tienen ellas y ellos, en sus diferentes experiencias históricas condicionadas por el género, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser hombres. Y es que, bueno, históricamente en muchas sociedades las mujeres y los hombres han sido criados de manera diferente. Yo creo que hay todavía cierta desigualdad en la formación de hombres y mujeres. Por ejemplo, en la educación, supongamos que este problema ético se llama educación. Y hace tiempo, en muchos hogares de aquí de México, decían a los hombres, pues tú sí vas a estudiar, tú sí vas a tener acceso a la educación porque eres hombre y tienes que mantener a tu familia. Y a las mujeres decían, no, tú no vas a acceder a la educación, tú te vas a quedar en la casa porque tú tienes que cuidar la casa y a ti te van a mantener. Y la realidad histórica es otra. La realidad histórica es otra porque ahora muchas mujeres también tienen que mantener sus hogares o ellas mismas ahora son jefas de familia. Entonces, fíjense lo que dice esta psicóloga, demostraba que las mujeres y los hombres sacan conclusiones diferentes de un dilema ético, sacan conclusiones diferentes. Y la razón no son las diferencias biológicas, sino las experiencias históricas que tienen ellas y que tienen ellos. Con frecuencia, las mujeres y los hombres difieren en situaciones como la sexualidad, como por ejemplo, el uso de anticonceptivos, un problema ético tan fuerte como es el aborto, ¿verdad? Hombres y mujeres difieren en sus comentarios, en sus decisiones, en sus juicios, debido a que experimentan esas realidades de forma diferente. Por eso señalamos que el sujeto histórico, o sea, ese hombre y mujer
ubicados, ahora estamos en el siglo XXI, pero es nuestra condición histórica de este momento. Ese sujeto histórico y la ubicación social de las personas son factores que influyen en la formación social de la ética, tanto de la persona como de la comunidad. No es lo mismo lo que pensamos hoy como sociedad y también como iglesia. Estoy pensando acerca de los derechos humanos de las personas, a lo que pensaban comunidades del siglo XVIII o del siglo XV. Ahora, lo que hemos aprendido, lo que hemos avanzado en investigación, en el conocimiento de las personas, nos da una visión más amplia de lo que son los derechos humanos. Ahora desde la primaria, desde la primaria no, desde los primeros años de vida se les enseña a niñas y niños cuáles son los derechos básicos que tienen, los derechos universales. Tienen derecho a alimentarse, a tener una familia, a recibir una educación, al juego, a la ocupación, etcétera. Son derechos humanos universales y no son los mismos los que conocemos y experimentamos ahora y exigimos ahora a los que exigía una sociedad del siglo XVIII o una comunidad. Y todavía ahora, todavía en nuestro siglo XXI, hay comunidades que están más abiertas, que pueden exigir con más libertad sus derechos que otras. Aún en este siglo XXI hay sujetos que están condicionados por su ubicación y por su contexto histórico, y aunque conozcan los derechos humanos, no los pueden pelear. Por ejemplo, estoy hablando de los países que viven en otro lado del mundo, que tienen un pensamiento religioso muy fuerte, donde las mujeres no pueden decidir, no pueden descubrirse la cara, no pueden manejar, no pueden acceder a la escuela, aunque estemos viviendo en este siglo XXI. Su contexto histórico no se los permite. Tienen muchas reglas, muchas normas que no les permiten de alguna manera disfrutar todos los derechos humanos que son reconocidos a nivel global, pudiéramos decir. Entonces, el sujeto histórico y la ubicación social de las personas son factores que influyen en la formación social de la ética, de la persona y de la comunidad. La formación ética y el razonamiento moral, fíjese, la formación ética y el razonamiento moral están mediados por los factores sociales. Recuerde, persona y sociedad siempre están, nunca se separan. Entonces, el razonamiento moral y la formación ética están siempre mediatizados por los factores sociales. La formación ética que usted tiene, los principios morales que yo tengo, no ocurren en un vacío, sino están en una compleja realidad sociohistórica, en una realidad donde interviene la historia, donde interviene la sociedad. El ser humano, como agente moral, está formado o socializado en ese contexto. El ser humano está, hagan de cuenta que esta es la sociedad y nosotros estamos adentro, como este líquido. Nosotros estamos adentro. Y la sociedad va moldeando al sujeto. La sociedad va moldeando al sujeto, le va dando forma a la persona. El ser humano está siendo moldeado por la sociedad, pero también
pero también nosotros. Aunque la sociedad influye en nuestra formación, también nosotros le damos forma a la sociedad. Es una interacción permanente entre persona y sociedad, donde ellos van formando nuestra realidad moral, nuestra realidad ética, pero también nosotros estamos dando forma, le damos forma a la sociedad con nuestra influencia, con nuestra participación, con nuestros criterios. La naturaleza social de la vida nos ayuda a comprender el carácter social de la formación moral y cómo nosotros somos influidos por la sociedad, pero también nosotros damos forma a la sociedad. Es esa interacción permanente, esa interacción de la cual no nos podemos zafar. Bueno, pues vamos a dar un descanso ahorita. Son las 10:05 de la mañana. Regresamos a las 10, 7 minutos más, a las 10:12. Nos vemos aquí a las 10:12. Muchas gracias. Nos vemos en unos momentos, un receso para que tomen agua y descansen.